Al escuchar su nombre, los reyes de Europa temblaban. Llevó a sus ejércitos desde las dunas de Arabia hasta las puertas de Viena. Sus triunfos arquitectónicos eran la envidia de la Europa renacentista. Era capaz de aniquilar a 1000 hombres y escribir luego un poema a su esposa. Su sabiduría y su voluntad de hierro, no obstante, se desmoronaron ante los encantos de una joven esclava. Esta es la tragedia de Solimán o Suleimán el Magnífico. Conquistadores. Suleimán el Magnífico. En el año de 1553, en lo que hoy es Turquía, un rey pelea 2 batallas. Una contra otro ejército, la otra contra su conciencia. El resultado de la segunda batalla resultará más decisivo, pues no se trata de la conciencia de un simple rey, sino de un gran sultán otomano, Suleimán el Magnífico. Su magnífico imperio abarca 3 continentes, pero a Suleimán le preocupa su reino. El problema no está del otro lado del campo de batalla, sino dentro de su propia familia. El príncipe Mustafa es el más brillante de los hijos de Suleimán y el favorito del ejército. La mayoría espera que él sea el próximo sultán cuando muera su padre, cosa que Mustafa también se imagina. Se murmura que Suleimán ya es demasiado viejo para su trono. Otros murmuran que Mustafa está por destronarlo. Suleimán ha mandado llamar a su hijo. Mustafa igualmente ha oído los rumores y también tiene una lucha en su conciencia. ¿Debe evitar a su padre y confirmar sus sospechas? ¿O debe obedecerlo y arriesgar su vida? El ejército espera el resultado de este encuentro. ¿Será una reunión familiar o una puñalada en la espalda? «30 años antes, la respiración de Europa fue la que se interrumpió con el ascenso de Suleimán. En 1520 muere Selim el Terrible. Deja un solo heredero, un completo desconocido que responde al nombre de Suleimán. El padre reinó únicamente por 8 sangrientos años. Descuartizó a tantos súbditos que era llamado Selim el Cruel. Masacró a tanta gente en la guerra que sus enemigos lo creían la encarnación misma del demonio. El temor y la curiosidad trajeron tributos de todas las naciones hasta el palacio de Topkapi para la coronación del heredero. Embajadores de Egipto, Persia, India y Europa llegan para presentar su respeto al nuevo gobernante y para tomarle la medida. Por lo que ven, el hijo no se parece en nada al padre. Selim aseguró su trono matando a todos sus parientes varones. Su carácter era tan repentino y tan cruel que se había convertido en una maldición común decir: «Ojalá te conviertas en el consejero de Selim». Pero con Suleimán, el terror abandonó el palacio. En lugar de eso, él se rodeó de poetas, pintores y músicos. El pasatiempo favorito de Selim era la guerra. A Suleimán, en cambio, le atraía la moda. Medía sus conquistas en linos y sedas.
Selim vociferaba furiosas amenazas a sus enemigos más allá de sus fronteras, al este y al oeste, y las llevaba a cabo sin remordimiento alguno. Suleimán parecía un hombre de paz. Todos concuerdan, escribió un embajador, en que una gentil oveja ha reemplazado al fiero león, pues Suleimán es joven, no tiene experiencia y en general parece un hombre tranquilo. Recibió su nombre en remembranza de Salomón, el sabio rey admirado al igual por cristianos, judíos y musulmanes. Muy pronto, el joven Suleimán inició su reinado tratando de hacer honor a su nombre. Vació las prisiones de su padre, despidió a burócratas corruptos y recompensó a la Guardia Real por su lealtad. Bajo el reinado de Suleimán, todo indica que la vida será justa, pacífica y aburrida. Poco después, el sultán emite una audaz proclamación. A cambio de su nueva clemencia, él exige lealtad. Creyendo que los demonios conocidos son mejores que los que no conoces, exigió que cada uno de los súbditos de sus vastas y antiguas tierras declarasen su lealtad. Todo aquel cuya respuesta se retrasó fue declarado su enemigo. Mi mandato sublime, decretó Suleimán, tan definitivo como el destino, es que los ricos y los pobres, las ciudades y el campo, los súbditos y los que pagan tributo, todos deben estar ansiosos por obedecer. Aquel que demore sufrirá la máxima pena. La acción tuvo el efecto esperado. En menos de 3 meses, hubo una rebelión en el ejército. Suleimán hizo ejecutar a los rebeldes y mató a 3 con sus propias manos. La oveja se convirtió en león. Poco después, el gobernador de Siria se separó del imperio. Suleimán ordenó la decapitación de los cabecillas y exigió la prueba de los hechos. El joven sultán, según parecía, había puesto más atención a las lecciones brutales de sus antepasados de lo que cualquiera había pensado. La genealogía de Suleimán alcanza hasta Osmán, un líder guerrero de una fiera tribu islámica. Otomano significa la casa de Osmán. Tras conquistar el poder alrededor del año 1300, los otomanos destruyeron las reliquias de Roma, del Imperio Bizantino. Constantinopla, la capital, se convirtió en el último bastión de la cristiandad en Oriente. En 1453, los otomanos la atacaron. Después de un tremendo sitio, la ciudad cayó. Constantinopla se convirtió en la nueva capital de los otomanos, Estambul. La gran basílica de Santa Sofía fue convertida en mezquita. Los soldados de Alá se encontraban a las puertas de Europa. Y ahí permanecieron. Durante 100 años, el reino de Hungría bloqueó el camino a mayores conquistas. El padre de Suleimán conquistó Egipto, Siria y parte de Arabia, pero en Europa no avanzó más allá de los Balcanes. Ahora era el turno de Suleimán. Europa en sí estaba en movimiento. Un nuevo mundo había sido descubierto más allá del Atlántico y el viejo mundo se estaba haciendo rico con él. A cambio, los conquistadores llevan la cristiandad, con la cruz cuando pueden, con la espada si es preciso. Europa no tiene tolerancia alguna por los paganos, cosa que pronto descubrió el mismo Suleimán. En 1521 mandó un embajador a Hungría exigiendo tributo. El enviado regresó a Estambul sin orejas y sin nariz. Enfurecido, Suleimán decide vengarse, conquistando Belgrado. Si el río Danubio era el gran camino a Europa, Belgrado era la estación de aduana. Belgrado había resistido un ejército islámico tras de otro. Sin embargo, Suleimán aprendió de sus antecesores y de sus enemigos.
En esta ocasión llevó consigo más cañones de los que jamás alguien había visto. Cuando los ancestros de Suleimán fallaron en sus intentos de conquistar Belgrado, Europa supuso que era impenetrable. En solo 26 días, los colores otomanos ondearon sobre las cúpulas de la ciudad. El sultán acababa de demoler las puertas de Europa. Habiendo matado hombres con sus manos, Suleimán no se impresionaba de los horrores de la guerra, tal como lo prueba su diario. El vado está lleno de cadáveres. Hemos perdido 500 o 600 hombres. 100 cabezas de soldados que no lograron escapar fueron traídas y clavadas en picas a lo largo del camino. Un año más tarde, Suleimán lanza otra campaña contra los caballeros de San Juan en la isla de Rodas. Desde sus fortalezas, estas reliquias de las cruzadas acechaban las naves otomanas. Aunque se vestían como clérigos, luchaban con la espada. Su misión jurada, eliminar el Islam de la faz de la tierra. Todo el mundo islámico veneraría a Suleimán si eliminaba esta espina de su costado. Suleimán desembarcó con 100.000 hombres y más de 100 cañones en Rodas. Así marchó a su ejército hasta las murallas mismas de la ciudadela. Medio siglo antes, Mehmed el Conquistador había fracasado en su intento de conquistar Rodas. Suleimán podría triunfar donde Mehmed había sido derrotado, pero el precio sería enorme. No podía imaginarse exactamente qué tan grande. 50.000 otomanos, la mitad de sus tropas, cayeron a medida que el sitio se prolongaba 6 meses. El tiempo se les acababa a los caballeros de San Juan. Escasos de pólvora y alimentos, su gran consejo se reunió y finalmente acordaron negociar. Suleimán, sin embargo, no estaba de humor para regateos. Rendición incondicional o no sobrevivirían ni siquiera los gatos. Los orgullosos caballeros finalmente se rindieron. Los estandartes ondearon y Suleimán concedió la vida a los últimos cruzados. Mientras las tropas de élite de Suleimán, los genízaros, celebraban la victoria con sus danzas de agradecimiento, el joven sultán disfrutaba su victoria. Había sido sultán por solo 2 años antes de cumplir los 30 años. Había tomado la fortaleza de Belgrado, había vencido a un ejército de cruzados y había asegurado el dominio de la mitad del Mediterráneo. El mundo islámico lo vitoreaba como su nuevo conquistador y su salvador terrenal. El mundo cristiano se estremecía en el conocimiento de que aún no llegaba lo peor. Ni el mismo Suleimán tenía idea de lo alto que se elevaría o de lo bajo que caería. El sultán Suleimán resultó ser ambicioso y despiadado, hasta vano, pero no era demasiado orgulloso para oír consejos. Suleimán depositó más confianza en sus asesores que cualquier otro sultán precedente. Su consejero más cercano era un extranjero, cristiano y esclavo, su amigo de la infancia, Ibrahim. De su paje, Ibrahim llegó a ser administrador, diplomático, general, cuñado y, finalmente, el gran visir o primer ministro de Suleimán.
En 1524, una rebelión estalló en el lejano Egipto. El líder rebelde era el gobernador, que estaba furioso de que Suleimán no lo hubiera nombrado gran visir a él. El gobernador se autonombró sultán de Egipto. Pero los genízaros de Cairo permanecieron leales a Suleimán. Muy pronto se desató una represión contra los rebeldes y el gobernador fue asesinado. Suleimán envió a Ibrahim a Cairo para restablecer el orden. Él llegó ahí a la cabeza de un impresionante ejército. Cairo no resistió. La ciudad dio la bienvenida a Ibrahim a manera de un libertador. En nombre de Suleimán, Ibrahim se instaló en el palacio del gobernador. Dictó leyes que hicieron la paz, bajó impuestos, liberó prisioneros y, para asegurarse, ejecutó a los sediciosos. De regreso en Estambul, Suleimán estaba henchido en el triunfo y la lealtad de su adorado Ibrahim. Le otorgó su reconocimiento y aún más poder a su gran visir. Después del sultán, Ibrahim era el hombre más importante del imperio. Solo una persona era más cercana a Suleimán, otra persona con lazos de esclavitud. En la comodidad de su harén, él aturdía a su joven esclava con las historias de su viejo amigo y sus aventuras. Ella ponía atención a cada palabra y hacía sus propios planes. Roxelana, adquirida durante una de las campañas del ejército en Rusia, tenía a Suleimán encantado. Él la llamaba Jerum, que quiere decir la sonriente. La corte la llamaba bruja. Eventualmente, Roxelana embrujaría a Suleimán hasta el grado de otorgarle la libertad. Ella lograría lo que ni el mejor amigo de Suleimán logró: romper las cadenas de aquella sólida y honorable institución de la esclavitud sobre la cual se fundaba el poder del sultán. De acuerdo con Maquiavelo, que vivía a 2 imperios de distancia, el Imperio Otomano estaba gobernado por un hombre. Todos los demás eran sus sirvientes. Pero Suleimán no podía gobernar por sí solo el imperio más grande del mundo. Incluso un sultán requiere delegar autoridad. Era una paradoja que confundiría al mundo durante siglos. La gran mayoría de los que ostentaban poder en nombre del sultán eran esclavos. Capturados en la juventud y absorbidos por la reverencia del emperador, muy pronto aprendían que sus oportunidades de avance eran mucho mayores que las de los ciudadanos otomanos o las de la población de su país natal. Entre ellos, los que eran guerreros formaban la espina dorsal del ejército más eficiente de Europa y el arma máxima del imperio, los fabulosos genízaros. Todos los hogares cristianos del imperio tenían que rendir un tributo humano. El pago era uno de sus hijos. Llevados a Topkapi como propiedad privada del sultán, estos niños cristianos aprendían a ser soldados de Alá. Mientras los nobles capaces o ineptos comandaban los ejércitos de Europa, los genízaros eran promovidos por méritos. Un esclavo podría convertirse en general, puesto en el que apenas podría soñar en su tierra natal. El resultado, el ejército más fuerte y más leal del mundo. Eran tan devotos al sultán que se decía que podía manejar a 10.000 de ellos con un solo hilo. Y el hilo con el que Suleimán los manejaba parecía estar encantado. El día llegó en que el ejército tenía que volver al camino de la guerra. Este les dará más victorias que a cualquier otro sultán. Con Belgrado y la isla de Rodas bajo su mando, Suleimán promete a sus genízaros una mayor tajada de Europa. La clave de la estrategia de Suleimán: cientos y cientos de cañones. El cobre y el estaño se funden para producir un bronce suficientemente fuerte para aguantar la explosión de la pólvora. De día y de noche, la fundición continúa produciendo cañones a una escala nunca vista anteriormente.
Suleimán planea apuntarlos hacia la gente, no a las murallas. Su táctica no es nueva, pero nadie ha usado artillería contra infantería para lograr la victoria en batalla. Hacer armas no es suficiente. Es necesario ser capaz de llevarlas a donde hacen falta. Suleimán tiene los recursos para hacer ambas cosas. En 1526, Suleimán marcha con su ejército a Belgrado y manda los pesados cañones por barco a la desembocadura del Danubio, reuniendo a unos y otros corriente arriba. Avanzando hacia el norte, encuentra el lugar perfecto para su trampa, una amplia planicie llamada Mohács. En el bosque que la rodea, Suleimán esconde sus armas y la mayor parte de su ejército. Después aparece él con un puñado de infantería esperando que el joven y osado rey de Hungría emprenda el ataque. Así sucede. Al avanzar, los otomanos, cerca de 40.000 húngaros arremeten contra ellos como las sombras de la noche. Los caballeros cristianos rompen fácilmente la línea otomana. Al retirarse los otomanos, los cristianos, saboreando la victoria, los persiguen. El mismo Suleimán casi es apresado cuando los húngaros llegan a acercarse a 20 metros de él. Suleimán mantiene su posición y ordena a sus hombres que continúen la lucha. Desde la izquierda y desde la derecha, 300 cañones atrapan a los húngaros en fuego cruzado y los hacen pedazos. Cuando los cañones han concluido su tarea, Suleimán ordena el ataque. En 2 horas, la batalla ha terminado. De la victoria, los historiadores islámicos escribirían: ningún otro sultán ha obtenido semejante triunfo. 2.000 cabezas se apilan afuera de la tienda de Suleimán. Más de 30.000 húngaros yacen sin vida. Entre ellos, un osado caballero de solo 20 años, el rey de Hungría. A los nobles húngaros sobrevivientes no les queda otra alternativa que rendirse ante su nuevo soberano, Suleimán. Lo impensable ha sucedido. Una nación europea ha sido derrotada por el Islam. Con los húngaros destrozados, Suleimán marcha hasta Budapest, su capital, y pone su mirada aún más hacia el oeste. Después de Mohács, no hay ejército que se atreva a enfrentársele en el campo de batalla. En público, los generales europeos vituperan la forma en la que el infiel apunta cañones contra los hombres. En privado, conspiran para hacer lo mismo. Sin oposición alguna, Suleimán avanza hasta la capital de Austria, Viena. Pero el mal tiempo y los cenegosos caminos retardan su avance. Finalmente, su gran artillería se convierte en un albatros alrededor de su cuello. Para cuando llega a Viena a finales de septiembre, los ciudadanos vieneses, aterrorizados, han destrozado sus casas en las afueras de la ciudad para negarle el abrigo. Sabiendo que por cada uno de ellos hay 4 turcos, los vieneses refuerzan sus murallas, bloquean el paso por el Danubio y se preparan para el ataque. Mientras que Viena ruega por ayuda, el resto de Europa esconde su rostro sumida en el terror.
El sitio continúa durante 17 días. Una y otra vez, los genízaros arremeten contra las murallas. Una y otra vez, los cañones cristianos los obligan a retroceder. Como la lluvia y el lodo le han evitado traer su armamento pesado, Suleimán se confía a sus ingenieros. Cavan túneles por debajo de las murallas de la ciudad y las perforan a cañonazos, pero las cavidades se llenan de cadáveres otomanos. Al final, ni Viena ni Suleimán ganaron la batalla. La ganó el invierno. Suleimán retorna con sus húmedas y congeladas huestes a casa, abandonando Viena por el momento. Hungría era suya. Austria podría esperar a la primavera. Estambul estaba feliz de tener a su triunfante sultán de vuelta. Durante las décadas por venir, Europa se escondería en cada invierno en espera de la furia de Suleimán cada primavera. Después de cada conquista, Suleimán ordenaba que una iglesia se convirtiera en mezquita. Ahí agradecería a Alá por sus victorias. Durante los primeros 20 años de su reinado tenía mucho que agradecer. Para 1540, Suleimán tenía tantos títulos como reinos. Era sultán por gracia de Dios, rey de reyes, todopoderoso rey de Persia, rey de Arabia, rey de Siria y de Egipto, príncipe de Meca, amo de Jerusalén y gobernante del mar universal. Su imperio alcanzaba desde Bagdad hasta Budapest, desde Austria hasta Argelia. Solo una fracción de sus súbditos eran musulmanes. El resto eran judíos, católicos romanos, ortodoxos griegos, protestantes. Suleimán era el único de los monarcas europeos que permitía que sus súbditos mantuvieran su fe tras la conquista. Con la sabiduría de Salomón y el tacto político de Maquiavelo, el sultán se daba cuenta que forzar una nueva religión sobre una vieja cultura era el camino más seguro hacia la rebelión. Tomó su decisión. Mientras él tuviera su lealtad, ellos podían conservar su alma. Pero, ¿existía algún código para gobernar gente de tan variados orígenes? Suleimán necesitaba leyes que complacieran al dios musulmán sin ofender a cualquier otro. Fue aún más lejos. Hizo que se escribieran leyes que ni ofendían al párroco ni eran una carga para el mercader. El nuevo código lubricó la maquinaria comercial y permitió que su imperio se convirtiera en el más rico del mundo. Las leyes de Suleimán gobernaban todo, desde el comercio hasta los salarios, incluyendo la cantidad de fruta para un postre. En el gran mercado de Estambul, el más grande del mundo, un mercader deshonesto corría el riesgo de ser azotado en público. Suleimán sabía que a través de Europa, los cristianos se quemaban unos a otros por adorar al mismo Dios de distinta forma. La ironía le resultaba evidente. Él estaba determinado a que sus súbditos, fueran estos musulmanes, cristianos o judíos, debían recibir trato de iguales. No es sorprendente que los historiadores turcos lo registren no como Suleimán el Magnífico, sino como Suleimán el Legislador. Al igual que muchos sultanes que lo precedieron, Suleimán empuñaba la pluma con igual destreza que la espada. Pero si bien era un genio legislando, su pasión era la poesía. Comprobó ser un generoso patrón de la literatura y durante su reinado, la poesía otomana alcanzó su máxima expresión. El mismo Suleimán escribió más poemas que ningún otro sultán, incluyendo docenas de ellos para su esposa.
Roxelana, que ya había ganado su corazón, ahora gobernaba su mente. Ella no tardó en darse cuenta que la vida en Topkapi estaba gobernada por los caprichos de Suleimán. Otras esposas habían ido y venido. Cierto era que su devoción por ella nunca había decrecido, pero ella no tomaría el menor riesgo. A través de los años, Roxelana trató de inclinar la balanza de poder a su favor. Habiendo pasado de esclava a esposa real, ella se había convertido en la consejera de más confianza para Suleimán. Su consejo era en beneficio propio. Sugirió que a Ibrahim, el segundo hombre más poderoso del imperio, el poder lo había ensoberbecido. Cierto era que en Cairo, Ibrahim se comportaba como sultán. En Estambul, incluso aceptó un título que implica que es el sultán. Pero el orgullo difícilmente es un pecado mortal, así que Roxelana tendría que fabricarle uno. Bajo el reinado tolerante de Suleimán, Ibrahim había forjado una gran colección de arte cristiano. Claro que Alá, si no Suleimán, encontraría intolerable a este dios rival. Una mañana, en 1536, el balance de poder en Topkapi cambió para siempre. Al amanecer, los sirvientes se alborotan en el palacio al tener un despertar atroz. En los aposentos del gran visir, la habitación contigua a la de Suleimán, se encuentran las huellas de una pelea. Encuentran sangre en la cama, y después la causa, la cuerda de un arco, el método usual para estrangular a alguien. El cadáver es hallado a las puertas de palacio, desnudo, tal como dicta la tradición cuando los poderosos caen de la gracia del gobernante. En ese momento, la mitad del mundo civilizado era gobernado por Suleimán. La otra mitad trataba de sobornarlo. A Topkapi llegan embajadores de todo el mundo para traerle obsequios. Están desesperados porque sean mejores que los de los demás. Su esperanza, más allá de lo probable, es que el tributo evite la conquista. Complacido, el sultán acepta estos obsequios graciosamente, contemplando cómo su riqueza se incrementa a proporciones inimaginables. En las arcas de su tesoro hay copias del Corán incrustadas de piedras preciosas, canastos y canastos de gemas que simplemente se empolvan. Pero no es el tributo lo que evita que Suleimán conquiste el resto del mundo, es la distancia y el clima. Para 1540, sus fronteras llegan a Europa Central, el norte de África y Persia. Era dueño de casi todo el Mediterráneo, pero no podía llegar más lejos. Sus soldados solo podían pelear cuando el clima lo permitía. Rehusándose a mandar a su ejército al invierno demasiado lejos de su capital, Suleimán hacía marcha atrás cada otoño hasta Estambul. Solo podía conquistar tanta tierra como pudiera cruzar antes de que las hojas cayeran. Nada más. La frontera europea se estableció de una u otra forma entre Budapest y Viena. Incapaz de expandir su imperio, Suleimán lo enriquece a una escala nunca vista. Asciende a un prometedor ingeniero de las filas de los genízaros y lo convierte en arquitecto de la corte. Al igual que Miguel Ángel, que trabaja al mismo tiempo en Roma para el Papa Pablo III, Sinan era uno de aquellos hombres talentosos con la suerte de tener un mecenas muy rico, y nadie era más rico que Suleimán. Como Suleimán, Sinan pasó la primera mitad de su vida siendo soldado. Al igual que Suleimán, la segunda mitad será un constructor. Construyó por todas partes. Su trabajo continuó por 50 años.
Realizó obras durante el reinado de Suleimán y su sucesor y el sucesor de este. Sinan trabajó hasta el día de su muerte a la edad de 99 años. Casi 500 proyectos llevarían su nombre, más que ningún otro arquitecto en la historia. Resucitó ciudades que habían sido destruidas por el padre de Suleimán. Construyó caminos y puentes, fuentes y estadios, albergues y mausoleos. En Meca, una de las capitales de las 3 grandes religiones del imperio de Suleimán, Sinan construyó edificios para alojar a cientos de miles de peregrinos. En Jerusalén, reconstruyó las murallas de la ciudad y restauró el Domo de la Roca, el templo donde se dice que Mahoma ascendió al cielo. En las afueras de Estambul, Sinan construyó un acueducto tan grandioso como cualquiera de los que construyera Roma. Desde las distantes colinas, a 120 kilómetros de distancia, traía el agua a la que ya era la ciudad más grande de Europa. Estambul se benefició de la pasión que Suleimán tenía por la construcción. Con Sinan, el horizonte de la ciudad se transformó. Sinan creó una nueva e increíble mezquita en honor del nuevo gran visir de Suleimán, Rustem Pasha. Esta fue adornada de arriba a abajo con cientos de miles de aquellos famosos azulejos blanquiazules de la ciudad turca de Iznik. Nunca antes había alguien desplegado semejante esplendor en el interior de una mezquita. Aquí, Sinan pagó su tributo a Alá y exhibió la prosperidad del imperio tan claramente como si hubiera cubierto las paredes con dinero. Más tarde, delineó los planos para otra gran mezquita. Esta sería dedicada al mismo Suleimán. Sería la gloria que coronara su excelsa colaboración. Los trabajos se iniciaron en 1550, 4 años después de que Miguel Ángel iniciara trabajos en la Catedral de San Pedro. Sinan no tenía presupuesto. Para Suleimán, el dinero no era un impedimento. El diseño era la obra de un genio. La azotea consta de 4 domos que, juntos, soportan un quinto domo central, a 35 metros del nivel del suelo. Sinan quería probar que los arquitectos otomanos podían igualar cualquier cosa que hicieran los europeos y lo logró. Los fondos de Suleimán otorgaban a Sinan una fuente inagotable de mano de obra y recursos ilimitados. Solo tardó 7 años en transformar su obra maestra del papel a la piedra. A Miguel Ángel le tomaría 7 años más terminar su trabajo en San Pedro. La mezquita suleimanita es mucho más que un sitio de culto, es un milagro de planeación urbana. A lo largo de casi 2 kilómetros cuadrados se extienden hospitales, baños públicos y colegios de medicina, de ciencia y de leyes. Tal cual debe de ser, la estructura más alta de la ciudad se yergue en la colina más alta. Cuando la mezquita fue mostrada a visitantes de Roma, uno de ellos escribió: "No hay sitio en la tierra donde tanta belleza externa e interna pueda encontrarse unida". Para decorar el domo, Suleimán escogió uno de sus pasajes favoritos del Corán. Dios es la luz de los cielos y de la tierra, luz sobre luz. Dios guía hacia su luz a quien lo sigue. Pero la luz divina comenzaba a perder su brillo para Suleimán el Magnífico. En lugar de eso, los últimos años del justo y piadoso sultán se asemejarían más a un pasaje del Viejo Testamento. Quien causare problemas a su propia casa, heredará el viento. En el Imperio Otomano, pocos sultanes reinaron durante más de 20 años. Para 1552, Suleimán había mantenido el trono por más de 30 años. ¿Quién lo sucedería? Sus hijos están impacientes y nerviosos. Tradicionalmente, cuando el sultán muere, sus vástagos luchan por el trono hasta que uno emerge victorioso.
Suleimán había engendrado 5 hijos, 4 con Roxelana. Decidida a que uno de los suyos fuera el siguiente sultán, ella emprende una campaña de rumores. En juego se encuentra mucho más que el poder. Si falla, ella y sus hijos podrían perder la vida. El candidato más prometedor es el primogénito, Mustafa. Es un gobernador popular y el favorito del ejército. Inteligente y capaz, tiene solo un defecto: la madre errónea. Roxelana sabe que Mustafa quiere el trono, pero ella enreda los hechos para Suleimán y convierte la ambición en traición. Cuando Mustafa se entera de los rumores, enfrenta una crisis. La confianza de su padre en él ¿sería mayor que la calumnia de Roxelana? Con su mejor amigo Ibrahim no había sido suficiente. La cuestión se decidiría en 1553, cuando Suleimán se prepara para ir a la guerra contra Persia. Encima de todas las demás mentiras sobre Mustafa, ahora lo alimentan con una mayor. Se le dice que su hijo está conspirando con los persas para derrocarlo. Suleimán convoca al príncipe para unirse a él en la campaña. Mustafa ha tomado una decisión. Quedarse lejos sería igual que admitir la culpa. Probará su lealtad con obediencia. Mientras el ejército espera ansioso, Mustafa se aproxima a una trampa. Mustafa lucha y los asesinos vacilan. Furioso por el retraso, Suleimán ordena a sus hombres terminar el trabajo. Suleimán expone el cadáver de su adorado hijo ante un ejército sorprendido y advierte a sus soldados que el mismo destino espera a cualquiera con la suficiente desfachatez para retarlo. A cualquiera. El ejército lamenta la pérdida de Mustafa, a quien llamaban este sol cuyo brillo hubiera aumentado la gloria de la casa imperial. Las matanzas no terminan ahí. Los asesinos cobraron también la vida del joven hijo de Mustafa. Entonces, aquejado por la tristeza, uno de los hijos de Roxelana se suicida. La casa de Suleimán está bañada en sangre. La eclipsada sabiduría de Suleimán obligó a un poeta a preguntarle al emperador: ¿es esto ternura? ¿Matar a quien uno quiere como a Mustafa? Usted lo mató, confundido por un truco mentiroso. ¿Dónde está ahí la verdad? Derramó su sangre. ¿Es esa la justicia de un califa? ¿Qué será de Mustafa? ¿Por qué lo mataste, sultán mío? Suleimán, perdiendo la batalla con su conciencia, permitió al poeta vivir. Incitado por Roxelana, mató a Ibrahim, su mejor amigo, y ahora a Mustafa, su hijo favorito. Más y más, Suleimán se convierte en un recluso, abandona los ritos de la corte por los rituales del Islam. Como dicta su religión, se lavaba día a día antes de sus rezos, pero los baños rituales no limpiaban su culpa. Al final, se quedó ciego por esas causas. El más duro de todos los golpes cayó en 1558. La luz de su vida, Roxelana, falleció. Suleimán, viejo, cansado y solo, no hallaría la paz en sus últimos años. Los 2 últimos hijos de Roxelana luchaban por la sucesión.
Estuvieron a punto de provocar una guerra civil hasta que Suleimán intervino. Él derrotó al más joven, una vez más, trágicamente, el más capaz de los dos, y se lo entregó a su hermano como exigía la tradición. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'leddâllîn. Amin. Una a una, Suleimán había eliminado las más brillantes esperanzas del imperio. Un solo hijo quedó a la espera de que el viejo sultán se aproximara a la muerte. Un hijo que, por todo lo que se dice, era un ebrio y un idiota. Suleimán el Magnífico sería sucedido por Selim el Ebrio, el primero de muchos ineptos y el peor sultán en 3 siglos. Suleimán, conquistador sin paralelo, justo legislador, generoso patrono de las artes, se había convertido en una vana y vacía ostra. En las raras ocasiones en que aparecía en público, hasta se aficionó al maquillaje. Su pueblo seguía admirándolo por sus 12 campañas conquistadoras, pero cuando se le vino encima la 13ª campaña, hacía más de una década que no veía el campo de batalla. Durante 40 años, su gran premio europeo, Hungría, había sido reinada por un títere de su elección. Pero en 1564 los austríacos instauraron a un nuevo rey y enviaron aviso a Suleimán: recuperarían Hungría. En venganza, los genízaros sitiaron la ciudad de Sigidbar, con Suleimán, a sus 72 años, resuelto a guiarlos. Deteriorado por la gota, con mucho dolor montó su corcel al frente de sus genízaros. Pero no lograría una 13ª victoria. Mientras ardía la batalla, Suleimán cayó enfermo de muerte. 2 días antes de que su ejército tomara el fuerte, murió. Su muerte se mantuvo en secreto. Durante 43 días, sus consejeros falsificaron su firma y emitieron órdenes esperando a que llegara Selim. Suleimán ya había preparado su herencia. En Estambul había comisionado a los pintores más famosos del imperio para registrar los acontecimientos más importantes de su reinado. El resultado fue uno de los más grandes ejemplos de arte islámico. En conjunto se les llama los Suleyname. Estas pinturas detallan todos los grandes eventos de una vida ejemplar y paradójica. Durante 50 años gobernó el imperio más grande de su época, pero dejó que una joven del harén dominara su corazón. Fue firme contra los más fuertes ejércitos enviados contra él, pero mandó asesinos a terminar con su mejor amigo y con su hijo. Exigió respeto de los reyes cristianos y despertó el desprecio de los poetas islámicos. Convirtió al palacio de Topkapi en una de las cortes más ricas del mundo y malgastó los frutos de su legado. Reconoció y cultivó el genio artístico como ningún sultán antes que él, pero no descubrió la traición en su propia casa. El corazón de Suleimán fue enterrado en Hungría, en Mohacs, el campo de su más grande victoria. Su cuerpo está sepultado en la gran mezquita que lleva su nombre. Su legado se mantuvo tan grandioso y trágico como su propia vida. El arte y la ley que obsequiara al mundo permanecerían hasta el final. Nadie subiría más alto que Suleimán el Magnífico.